Cuando la familia falla. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Jesucristo, en Juan 10:10. Ya en el año 2006, el periódico Milenio publicaba los resultados de la encuesta nacional sobre las dinámicas de familia. Esta revelaba que 2 de cada 10 familias mexicanas padecían de la falta de cariño. De mantenerse la dinámica del deterioro familiar evidenciada por dicha encuesta, indudablemente que el número de familias con problemas de cariño habrá crecido hoy en nuestros días. Lamentablemente, entonces y ahora, la falta de cariño no es el único factor que afecta a las familias mexicanas. Estas día a día enfrentan separaciones de ello, divorcios, violencia, distanciamiento afectivo, mala comunicación, desamor, etc. ¿Quién no conoce o no ha vivido algunas de tales experiencias dolorosas entre nosotros? Sin embargo, no obstante su deterioro, la familia sigue siendo un pilar fundamental en la sociedad y una de las riquezas más preciadas de los seres humanos. En cierta manera podemos decir, la familia es lo que nos queda cuando todo lo demás ha fallado. De ahí que hemos aprendido a apreciar lo que tenemos y que muchas maneras, de manera inconsciente, ante el deterioro de nuestra familia, nos ocupemos de presentarla de la mejor manera posible, ya sea que eso implique presentarnos a nosotros mismos o a los que son nuestra familia como lo que en realidad no somos. Al respecto, creo, actuamos de la misma manera en que lo hacen no pocos ancianos con la ropa que usan y que ya se encuentra un tanto deslavada. La limpian, la planchan y la adornan de la mejor manera posible. Así nosotros con nuestra familia. Ahora bien, la familia y la fe de las personas siempre van de la mano. De hecho, detrás de todo trance familiar está presente una condición o circunstancia espiritual, tanto en las buenas experiencias como en las malas. El hombre que ama a su esposa revela su comunión con Dios y su propósito de honrarlo. Pero aquel quien la trata con aspereza o de plano la abandona, la engaña, evidencia que en su corazón es animado por el pecado y que se encuentra en enemistad con el Señor. Así, cuando nos aproximamos al tema de la familia y de nuestra familia en lo particular, lo hacemos siempre desde la perspectiva de la fe, tengamos o no tengamos conciencia de ello. La fe bíblica nos indica, como hemos leído, que el propósito destructor de Satanás, robar, matar y destruir, Juan 10:10, se enfila de manera particular y dolosa en contra de la familia. El discernimiento espiritual nos permite entender que detrás de toda violencia, insensibilidad, distanciamiento afectivo, abuso, etc., existe un propósito maligno de destruir a la familia como un todo y a cada uno de quienes la forman en lo particular. Por ello es que si nos preocupamos y ocupamos de la restauración familiar,
tengamos que hacerlo también desde la perspectiva de la fe. En efecto, propongo a ustedes la restauración de la familia y la de sus miembros solo es posible bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de su Espíritu Santo. Dado que nuestro Señor Jesús ha venido para destruir las obras del diablo y para traernos vida abundante, podemos confiar que gracias a Él y por el poder suyo, nuestras familias pueden ser restauradas, en algunos casos de manera plena, y en otros, aunque parcialmente, la restauración lograda siempre será suficiente para asegurar el bienestar de quienes se han propuesto honrar a Dios en todos y en cada uno de sus espacios vitales, incluyendo sus espacios familiares, desde luego. En medio de las crisis familiares que enfrentamos, podemos tener dos convicciones básicas y fundacionales. La primera, a Dios le interesa el bienestar para nuestra familia. Y la segunda, las familias cristianas somos llamadas a enfrentar los problemas y los conflictos familiares desde la perspectiva de nuestra vocación, de nuestro llamamiento en Cristo, para que así Dios sea honrado en nosotros. La primera de estas convicciones nos permite y nos anima a perseverar en el propósito de la restauración familiar, a no darnos por vencidos y a no actuar fatalistamente, a creer que Dios tiene planes de bienestar para nuestra familia. Creerlo así nos ayuda también a creer, actuar y esperar en la confianza de que de alguna manera Dios restaurará lo que ahora está destruido, empezando por nosotros en lo individual. Por ello es que podemos vivir en esperanza y haciendo la vida familiar a la luz de la fe y no solo bajo las sombras de la realidad que nos abruma. La segunda convicción nos libera de la esclavitud emocional, relacional, espiritual y aún física a la que nos ha sometido el dolor de la familia antes de Cristo. La gran tragedia de las familias sin Cristo es que al mal recibido casi siempre responden con otro mal. En tal dinámica, el único triunfador es precisamente el mal y con él el malo. Ello porque tanto quienes ejercen la violencia como quienes la sufren y la replican terminan esclavos de una dinámica familiar que les impide la práctica de lo bueno. Por ejemplo, conocemos no pocos casos de familias que al divorcio de la pareja suman dinámicas tóxicas respecto de la relación con los hijos. Algunos padres, algunas madres hacen de sus hijos rehenes, instrumentos en su pleito con el cónyuge. Usan a los hijos para manipular, para lastimar y para obtener pseudo beneficios. Todo ello sin considerar la salud emocional, espiritual y aún física de sus hijos. Lejos de paliar, de reducir el daño provocado por el divorcio de los padres, quienes así actúan lo acentúan con la inmadurez relacional que les caracteriza. Sin embargo, cuando enfrentamos el dolor de la familia en Cristo, podemos vencer con el bien el mal. Es decir, podemos dejar de ser vencidos por el mal
y pasar a ser más que vencedores, actuando con justicia y viviendo con la dignidad que nos es propia. En la cruz, al redimirnos del pecado y darnos vida nueva, Jesús también abrió el camino para la redención de nuestros familiares y para la restauración de nuestra familia. El poder de su sangre no se agota en el perdón, sino que abunda en la regeneración de nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar y de relacionarnos. Así, quienes hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Jesucristo, somos llamados y podemos vivir la experiencia familiar en amor, en armonía y con esperanza. Nuestras familias, nosotros mismos, necesitamos de relaciones familiares que se distingan por el cultivo del cariño familiar. Es decir, que se distingan porque unos y otros procuremos que los demás sepan que los amamos y que nos interesa su bienestar tanto como nos interesa el nuestro propio. En otras palabras, todos necesitamos que nuestras relaciones familiares, además de ser pacíficas y nutrientes, sean también amorosas, que nos animen a saber que valemos, que somos importantes para los nuestros y que podemos confiarnos mutuamente. Ello es posible gracias al amor y al poder de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, en su presencia, en la obediencia de sus mandamientos y bajo su cuidado. Es que podemos vivir de tal manera que el amor y la caridad sean el distintivo de nuestras relaciones familiares. Creemos en ello y vivimos de acuerdo con tal convicción. Pero déjame decirte algo. Esto no siempre es suficiente para superar los conflictos y las heridas familiares. ¿Por qué aseguro esto? Porque aunque pareciera una falta de fe, es un hecho que debemos aceptar, que no todo lo que se ha perdido podrá ser recuperado y que no todo lo que se ha descompuesto podrá arreglarse en tratándose de cuestiones familiares. Primero, porque algunas heridas son profundas y trascendentes. Es decir, aunque haya pasado tiempo desde que se provocaron, fue tanto el daño causado que a la fecha siguen provocando dolor, disfuncionalidad en la relación y amargura en el corazón de los que están en relación. Además, porque no siempre todos los miembros involucrados en los conflictos familiares están en condiciones o tienen el interés de ocuparse por la restauración familiar. Algunos simplemente no pueden ver y hacer lo conveniente por las razones que sean. Otros, aunque tienen conciencia y cuentan con las posibilidades para hacerlo, simplemente no consideran importante comprometerse con el bien que significa la restauración familiar, la restauración del otro. La consecuencia de esto es que las familias y los miembros de las mismas seguirán necesitando del acompañamiento, del consuelo y de la capacitación para superar las consecuencias de las disfunciones familiares. Gracias a Dios, Él ha provisto un recurso poderoso para tal efecto. Este recurso es la Iglesia. Este recurso
es la familia de la fe. La familia de la fe tiene la tarea y la capacidad para acompañar, consolar y sanar a quienes han sido heridos en sus familias consanguíneas. La familia de la fe se convierte primero en un refugio para quienes han sido lastimados por los suyos. Es un espacio de encuentro en el que se obtiene, se recibe la comprensión, el consuelo, la provisión y el acompañamiento incondicional que tanto necesitan aquellos que han sido heridos, que están heridos por los suyos. Pero además, la familia de la fe es también un espacio que provee la edificación para los individuos y para los sectores familiares interesados y comprometidos en su crecimiento espiritual, relacional y emocional. La familia de la fe instruye, capacita, desarrolla habilidades y provee los recursos que necesitan quienes están comprometidos consigo mismos y con sus familias. Si bien es cierto que la familia de la fe nunca podrá sustituir lo que es propio de la familia consanguínea, no podrá reponer al padre o al marido ausentes ni proporcionar el amor filial que la persona no tuvo, lo cierto es que la familia de la fe sí compensa las pérdidas y los vacíos resultantes del quehacer familiar tóxico. Y no hay que olvidar que compensar significa equilibrar, contrarrestar un efecto con otro, proveer contrapesos y aún pagar un daño. Así, quien está distanciado de sus parientes encuentra cercanía, aceptación y amor entre sus hermanos en la fe. Quien ha sido lastimado encuentra consuelo. Quien ha sido privado de esto o de aquello encuentra la provisión que el Espíritu Santo le provee a través de sus hermanos en la fe. Lo ideal, pensarían algunos, sería que los daños familiares pudieran repararse siempre al 100%. Algunos esperarían que Dios hiciera siempre un antes y un después de su experiencia familiar. Pero no es así como el Señor destruye las obras del diablo en todos los casos. En cuestiones familiares, el Señor también nos da una vida plena y abundante mediante el recurso de la familia de la fe cuando la familia consanguínea ha fallado. La Iglesia nos preserva de la destrucción que la toxicidad de nuestras familias consanguíneas podría provocar en nosotros. Además, la Iglesia provee, insisto en ello, los recursos para la recuperación de lo que conviene recuperar de los modelos familiares de los que provenimos. Y la Iglesia también provee el soporte que necesitamos para superar los efectos de las experiencias pasadas y también de los presentes que son propios de las familias tóxicas, de las familias negativas. La vida de la Iglesia es en sí misma un contrapeso que nos permite enfrentar las consecuencias de las heridas familiares. Gens una sumus, somos una sola familia. La Iglesia es la familia que permanece viva, sana y fuerte por la eternidad. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho uno con Él, y siendo uno con Él, somos uno con nuestros hermanos en la fe. Nuestra condición como familia de la fe y el reto que el dolor de nuestras familias consanguíneas representa
es una oportunidad y un llamado para que afirmemos nuestra identidad y nuestro propósito como iglesia. Por lo tanto, debemos esforzarnos por ser hallados fieles en tanto que somos iglesia. Debemos abundar en nuestra santidad, pero también en nuestra disposición de servicio a nuestros hermanos. Debemos ser santos para así ser más capaces y sabios en nuestro acompañamiento de los que sufren y poder estar dispuestos para pagar el precio que nuestro servicio demanda. Que sea este nuestro consuelo, nuestra esperanza y nuestro espacio de servicio, nuestra oportunidad de servicio para enfrentar las heridas provocadas por la familia consanguínea, las propias y las de nuestros hermanos en la fe. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Bendiciones.